Bueno, pues muy buenos días a quienes hoy compartimos este encuentro de Adviento que organizamos en esta casa, en este centro de acogida que pues, para muchos de vosotros y de vosotras está unido a vuestra historia personal también. Y en nombre pues de la Comisión Diocesana pues os damos la bienvenida a las personas que habéis venido, que formáis parte de pues, en vuestro caso, de vuestra congregación, y bueno, que coincidimos en muchos espacios con ilusión. Vale, yo voy a intentar darle un poco de contenido a este encuentro de Adviento. Parto de una pregunta: ¿qué es el Adviento? Creo que es un tiempo de gracia para iniciar una nueva vida. Es un tiempo para purificarnos del sentido de prepotencia y hasta incluso de superioridad y de hipocresía, o de formalismo, o de revestimiento, o de careta, ¿no?, que a veces las personas humanas nos envuelven, ¿no?, para convertirnos en el Adviento a una nueva vida. Pero claro, esto ha de ser, tenemos que hacerlo pues siguiendo el camino de la sencillez, de la humildad. ¿Y por qué el camino de la sencillez y de la humildad? Porque es Él el que nos espera, es Jesús el que nos espera. Y además, Jesús es muy paciente y nunca se cansa de nosotros. Adviento es tiempo de esperanza, y desde una perspectiva cristiana también tenemos claro que creer en Jesús es descubrir y vivir en Él la esperanza, aquí, en este momento y ahora, para luego pues poderlo contemplar en plenitud, ¿no?, que sería lo hermoso, cara a cara, y viviendo cada día su presencia. Si el cristiano pierde la esperanza, pues de alguna manera también pierde sus propios rasgos de identidad. Por eso el cristiano es aquel que espera contra toda esperanza, cuando no vemos rayos de luz. Todos necesitamos tener esperanzas, grandes, pequeñas, chiquitillas, que son las que día a día nos mantienen en el camino. Y esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo, y los abraza con unos brazos fuertes y grandes, muy grandes, pero sobre todo con un inmenso corazón, tan profundo e inmenso que nosotros y nosotras por sí solos no podemos alcanzar. Los cristianos estamos llamados a ser testigos de esta esperanza, en medio de esta sociedad tan necesitada de ella. Esta es la razón por la cual pues no podemos ni tenemos, y no podemos, sobre todo podemos, mirar lo que sucede a nuestro alrededor con ojos paganos. Tenemos que hacerlo con una mirada intensa y profunda, porque lo tenemos que hacer desde la fe y desde la esperanza que tenemos. Tampoco debemos dejarnos influenciar por corrientes materialistas, consumistas, vacías, huecas, ya que el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza es Él. Y solo desde Él podremos sazonar, aderezar, endulzar, o tal vez dejar al punto, un punto muy rico, incluso a veces hasta casi embriagador. Y así desde Él y con Él podremos también condimentar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra historia. Él nos empuja muy fuerte en la defensa y en la lucha por conseguir un mundo nuevo. Es Él. Por conseguir un mundo donde prime la justicia y la paz. Porque sabemos que la triste realidad de las personas
empobrecidas del mundo obrero, e incluso aquellos que ni siquiera están en el mundo obrero, ni siquiera pertenecen al mundo obrero, aquellos que están aún más abajo, esos que nadie los mira, los que no cuentan para nada, los que malviven a veces en las cunetas o en los cajeros, en la más absoluta exclusión. Los nadies, de Eduardo Galeano. Sueñan las purgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que lleva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando en la escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguneados, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Bien, sabemos que después de este poema de los nadies, que intenta un poco justificar lo que vengo diciendo, pues que la realidad que tenemos es muy cruda, ¿no? La realidad que estamos viviendo de estas personas empobrecidas es muy cruda, y especialmente está marcada por situaciones que transmiten mucho desaliento y mucho dolor. Tenemos una cruda realidad que habla de una situación de desigualdad económica creciente y alarmante, una cultura consumista y despilfarradora que nos atrapa, aun sin querer nosotros, una enorme fragmentación y ruptura del mundo del trabajo, del mundo obrero, una enorme y triste normalización del racismo que conlleva el rechazo de muchos colectivos, tales como inmigrantes, LGTBI, gitanos y otras muchas minorías étnicas, que no los queremos junto a nosotros, una gran violencia y desigualdad de género, una enorme desmotivación y desmovilización social que aún existe hoy, o que existe hoy. La indiferencia ante el dolor de los pobres, esas personas empobrecidas y excluidas del sistema capitalista, aquellas que malviven en lo más hondo, en las cunetas también muchas veces, a veces agarrados incluso a un cartón de vino para poder calentarse. Personas a las que se les ha negado el derecho a la vida, y casi siempre desde que nacen se les ha negado este derecho a la vida. Las guerras que surgen a nuestro alrededor, con un tinte de crueldad tal vez nunca visto en la historia, ¿no? El sentimiento de gran vulnerabilidad que existe hoy, con diferentes crisis de todo tipo, económicas, financieras, pandemias. Por eso entonces, ante esta realidad, el grito de Isaías, por ejemplo, lo queremos hacer nuestro, porque necesitamos al Dios apasionado y cercano de la historia y de la humanidad, de cada hombre y mujer. Lo necesitamos para quedarnos preñados de Él, así, preñados de Él, porque su fuerza, su poder, su espíritu es capaz de ayudarnos en la tarea de la llegada del reino. Sí, sí, de la llegada del reino, y empujarlo con todas nuestras fuerzas. Tal vez nosotros
y nosotras no lo veamos, pero sí lo podemos sentir, porque sabemos que la semilla, y muchas semillas de diferentes colores, olores, formas, ya están plantadas. Sí, ya están plantadas. Y somos muchas las personas que las hemos plantado y regado y cuidado con mucho esmero. Con esmero, con cariño y delicadeza. Por eso necesitamos sentir y vivenciar que los sueños de Jesús se encarnen en nuestras vidas, en nuestros equipos, en la OA y en otros movimientos de acción católica y en este gran potente nosotros y nosotras que nos sentimos iglesia. Necesitamos que se rompa el cielo y descienda el Espíritu para que sentir con Cristo sea un proceso de conversión. Y desde ya nos pongamos a preparar el camino, a preparar la venida y preparar nuestras vidas para venir con Él, aunque sabemos que ya ha venido y ha hecho su apuesta por la vida, por un mundo nuevo. Por eso nos invita a cada uno de nosotros a seguirle y ser testigos de Él a través de nuestra vida, de esa apuesta que hizo Dios. Y Dios en Jesús nos ha hecho cómplices de sus sueños. Y si vivimos así el Adviento, pues la Navidad tendrá el sentido más profundo, más cercano, más hermoso. Y en nuestro corazón reinará el gozo y la alegría, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, maravilla del consejero, príncipe de la paz. Por eso, estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4. El Adviento es tiempo de esperanza gozosa, así con mayúsculas. En el inicio de este encuentro, en el que, como muchos de nosotros sabemos, pues la OA, después de la Asamblea General que tuvimos el pasado verano, pues vamos a iniciar dentro de nuestra actividad, pues vamos a promover una campaña en los próximos 6 años que va a girar en torno al lema de defender la dignidad del trabajo y el trabajo digno desde la perspectiva del bien común. Ese va a ser un poco el marco de los próximos 6 años de la campaña, pero específicamente en estos primeros 2 años, en estos primeros 2 cursos, vamos a trabajar el cuidar el trabajo, cuidar la vida. Va a ser el lema un poco de esta campaña en concreto. En torno al cuidado era el tema sobre el que queríamos centrar este encuentro de Adviento. Es un momento de muchas celebraciones, de que por lo menos pues nosotros podamos vivirlo desde la cercanía, como tratamos de vivir siempre, pues con las personas más empobrecidas, y sobre todo pues también que en estas fiestas, en este proceso de llegada al momento en el que celebraremos pues la venida del Niño Dios, pues sea un momento de reflexión, de encuentro, de celebración y pensamos que nos podía acompañar y nos podía ayudar a animar este momento Ramón Gil Martínez, que Ramón es una persona que pues muchos de vosotros conoceréis, con el que hemos compartido también actividades conjuntas con el Foro Ignacio Ellacuría, del que él forma parte, y bueno, pues Ramón es una persona que también a la OAC le ha brindado pues en los últimos tiempos uno de sus trabajos académicos, pero sobre todo también vitales, que es el del libro, que como sabéis que distribuimos lo pusimos a través de la web y lo distribuimos
porque era un obsequio que nos había hecho del principio ético del cuidado. Bueno, pues Ramón Gil, él es licenciado en Teología por la Universidad de Granada, licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia y doctor en Ciencias de la Educación. Él ha sido catedrático de Filosofía en el último instituto, pues ha sido en el Mariano Vaquero, ¿vale? Que allí ha coincidido pues con 22 años. 22 años. Ha coincidido con algunos hijos vuestros y bueno, pues él colabora desde hace muchos años con diversas ONGs, escuelas de padres, centros de formación de la mujer, movimientos, asociaciones juveniles. Ha impartido cursos de educación en valores en centros de formación también del profesorado, porque una de sus especialidades precisamente ha sido en ciencias de la educación, en todo lo que tiene que ver con la educación en valores. Yo quiero que, bueno, cuando le planteamos a Ramón que compartir esto, pues agradecimos desde el primer momento su generosidad y bueno, su disposición. Entonces vamos a dejar en sus manos el trabajo, la reflexión. Si veis la hoja que os he entregado, en un principio pensé en 6 puntos, pero veo que eso nos llevaría mucho tiempo y me voy a limitar a decir de todos ellos o gran parte de estos puntos algunas ideas que para mí tienen especial importancia y así lo comparto con todos vosotros. Bien, pues el título que le daba a esta reflexión es El principio ético del cuidado y la fraternidad evangélica. En los últimos años, con un grupo de compañeros con los que trabajo, hemos investigado sobre la ética del cuidado. Y entonces, casi todo lo que yo os pueda decir está en este libro que os regalo, que no están editoriales, porque el director del grupo, que ha trabajado mucho en América Latina, quería que por las universidades donde ha pasado pudieran tener el libro en PDF sin tener que hacer un gasto. Y pues hicimos unos cuantos en papel para los familiares, amigos y algunas instituciones con las que tenemos contacto. Entonces esto lo dejo para vuestra biblioteca. Lo mismo en un libro que colaboré, aunque no soy autor, y tengo ahí un agradecimiento puesto, es La Universidad del siglo XXI y la sostenibilidad social. Ese sí está en Tirando Blanc. También os lo dejo para vuestra biblioteca. Y a uno que yo le tengo mucho cariño porque lo hice en la pandemia, e hice un resumen selectivo del trabajo de toda mi vida en educación en valores, que es lo que yo me he dedicado. Con la suerte que tuve de poder compartir algunos de ellos, sobre todo el tema de la tolerancia y la tolerancia del perdón, cuando aún ETA estaba en activo. No quería ir yo porque me daba miedo y porque no me sentía yo preparado para hablar en esos ambientes. Fue mi mujer quien me animó y me acompañó y salí de allí enriquecido porque tuve contactos en esa conferencia y reunión de trabajo con el grupo Gesto por la Paz. Yo es que llevaba miedo, digo, si me sale uno de Ribatasuna y me dice algún disparate a este plan de tolerancia como respeto activo, como un gran valor humano, pues, y sobre todo en el ambiente cristiano el perdón es el perfeccionamiento de la tolerancia. Y pues no había allí ninguno que se manifestara. Sí. Bueno, pues digo que eso, aquí tenéis una síntesis de los valores, entre ellos el de la igualdad hombre-mujer, que eso pues lo he trabajado muchísimo en escuelas de padres, en las tutorías. Bueno, pues entonces comenzamos. Y como lo tenéis todo ahí, pues no hace falta tampoco que yo me empeñe en hacerme pesado. En primer lugar, sí quisiera compartir con vosotros pues algunos aspectos
que forman el marco conceptual de la ética del cuidado, especialmente en Carol Gilligan, esta estadounidense que tiene ya 87 años, que era alumna, tuvo por profesor a Kohlberg, a Lauren Kohlberg, que es de su teoría del desarrollo del juicio moral, con mucha influencia, con gran influencia kantiana. También me haré eco de dos libros de Leonardo Boff que a mí me han hecho muchísimo bien. Uno titulado Saber cuidar, ese está en PDF, se puede encontrar, y otro que ha sido pues la gran aportación que yo, o la pequeña aportación que yo he ido haciendo al grupo, que no lo conocía, que es El cuidado necesario, que está en el 2012 en Madrid, en Trota. Hablaré un poquito también de Leonardo Boff en el apartado 4. Bien, pues hablando del marco conceptual de la ética del cuidado, quisiera deciros que es un común denominador no solamente en Carol Gilligan, sino también en Tronto, en Notduis, todas mujeres, que por nuestra constitución biológica somos hijos del cuidado. Si no lo recibiéramos, moriríamos a las pocas horas de nacer, y lo seguimos necesitando a lo largo de nuestra vida. Somos, algunos de los teóricos, homo curans, necesitados de cuidados y capacitados para cuidar. Y capacitados para cuidar como seres humanos, no dejando el cuidado, como aún sigue en gran parte, en zona privada y como uso o acción exclusiva de las mujeres. La esencia de los seres humanos es una base antropológica común a los diversos representantes de la ética del cuidado. Consiste en la necesidad de ser cuidados porque somos vulnerables, pero también en la capacidad de cuidar de lo frágil y vulnerable. La capacidad de cuidar y ser cuidados nos constituye como seres humanos. Bien, con la ética del cuidado creo que ha dado un giro importante el marco conceptual del patriarcado, aún muy presente en nuestras sociedades. Pretenden diseñar estos teóricos, o estas teóricas sobre todo, una nueva teoría que ensanche el horizonte de la ética y de la democracia. En el año 1982, Carol Gilligan, en su obra La voz diferente, salió al paso de la teoría de Kohlberg del desarrollo del juicio moral. No me meto porque me llevaría mucho tiempo hablar de los tres estadios, de los tres niveles y de los diversos estadios, por lo que pasa, según él, el desarrollo del juicio moral. Y para ayudar a crecer en la madurez moral, diríamos, Carol Gilligan utilizaba sobre todo la discusión de dilemas morales, y dilemas morales sobre todo hipotéticos. Más bien son planteamientos desencarnados, individuos abstractos, sin rostro, mientras que Gilligan se da cuenta de que con eso la voz de las mujeres, la voz de los niños, la voz de las niñas queda secuestrada, porque en la resolución de esos dilemas no dicen lo que realmente sienten en la profundidad de su ser, sino que
para estar de acuerdo con la moral en uso y con el patriarcado latente, pues resuelven los dilemas no con sus sentimientos profundos de lo que se debe hacer. En una obra menor, publicada en España también en el 2013, 30 años después de aquella, expone una síntesis clara del marco conceptual de la ética del cuidado. Descubre, como he dicho, en sus investigaciones, que en las narraciones que escucha a las mujeres y a los niños y a las niñas sobre lo que debe de ser hecho, es que ellos unen la razón con la emoción y perciben al yo relacionado con los demás. Sus investigaciones también revelan que con frecuencia en los dilemas morales que les plantea, las mujeres y los niños se debaten interiormente entre lo que piensan en su más genuino interior y lo que manifiestan en sus declaraciones. Sin darse cuenta, espontáneamente, pues contestan de acuerdo con la concepción tradicional de la moral. Entonces Gilligan descubre la presencia de la figura del patriarcado. Y después de escuchar a muchísimas mujeres, llega a la conclusión de que, en sus investigaciones, en un contexto patriarcal, el cuidado, la ética del cuidado es una ética feminista. Cuidar es lo que hacen las mujeres buenas y las personas que cuidan y realizan una labor femenina. Están consagradas al prójimo, pendientes de sus deseos. Son palabras textuales de ella en esta obra. Son abnegadas. Pero en un contexto democrático, el cuidado, sobre todo, es una ética humana. Cuidar es lo que hacen los seres humanos. Cuidar de uno mismo y de los demás es una capacidad humana natural. La diferencia no estaba entre cuidado y justicia, entre hombres y mujeres, sino entre democracia y patriarcado. De forma resumida os puedo decir que la ética del cuidado, en vez de plantear dilemas hipotéticos, dilemas de personas abstractas, desencarnadas sin rostro, presenta estudios de casos concretos en situaciones precisas. Yo he usado mucho el estudio de casos. Las vidas precarias, cuya explotación no se percibe. La vida de los sin voz, a los que hacía referencia, porque carecen de los derechos de ciudadanía, como es el caso de muchos emigrantes, sin papeles. Las vidas subalternas, como la de gran parte de las mujeres en países en vías de desarrollo y desarrollados. O las vidas de tanta gente sin capacidades básicas para adaptarse a esta sociedad. Hay un libro precioso que leí nada más sacar y que hemos utilizado, de María Martinón Torres, se titula Homo Imperfectus. Es una antropóloga que lleva programas muy serios en Atapuerca. Considera que las personas, en línea con lo que afirman las teóricas de la ética del cuidado, que las personas somos biológicamente empáticas y no lobos unos para otras. Cuesta trabajo leer esto en esta época de silencio y de crisis en que se nos viene todo abajo con esos crímenes de guerra. Pero en fin, no obstante, yo estos días he vuelto a leer unas páginas preciosas de Luis Rojas Marcos en una obra titulada Semillas de violencia, donde dice que si esto perdura es porque somos muchos
lo que no podemos ver sufrir a nadie. Y entonces da pistas de cómo educar en la no violencia. Estos días también he vuelto a pensar en algo que había dejado marginado, que es la no violencia activa, adoptar la no violencia activa. He leído un texto precioso estos días y me ha consolado. Más fuerte, perdonad, más fuerte, voy por ello. He leído estos días, he releído unos textos de Gandhi, preciosos, de cómo él quiere tratar a su mujer y de qué es la lucha no violenta. He leído también unas páginas preciosas de Martin Luther King sobre la no violencia y he visto que todo esto guarda relación, es complementario con la ética del cuidado. Moría, Martinón, seguimos. La cooperación está programada en nuestro sistema nervioso. Nuestros cerebros dan más luz cuando optamos por estrategias cooperativas en vez de competitivas. Los descubrimientos en neurobiología y antropología evolutiva se suman a los de la psicología evolutiva del desarrollo. Por eso, dice María Martinón, en vez de plantearnos cómo adquirimos la capacidad de cuidar, tenemos que preguntarnos cómo hemos perdido nuestra humanidad. Bueno, el cuidado va saliendo de la casa familiar para ser dispensado por distintas organizaciones, hospitales, centros de día, geriátricos, guarderías, escuelas, asociaciones diversas del voluntariado. Pero pienso que queda mucho por hacer para que realmente sea un asunto público. El cuidado debe de ser un asunto público. La ética del cuidado denuncia la ausencia de una responsabilidad compartida. Hombre, mujer, o otras situaciones en las que se presentan las personas. Yo he llegado a la conclusión que la única categoría humana es persona, sea uno mujer, sea hombre, sea tenga la tendencia sexual, que sea persona. Voy. Es necesario, ante la necesidad, los hogares cuentan con sus recursos de tiempo de cuidado no remunerado, que recae casi siempre en las mujeres. Si las necesidades de cuidado se priorizan para garantizar el bienestar de la población, hay que desarrollar nuevas perspectivas económicas que no se basen en el trabajo no remunerado de las mujeres y nuevos servicios que sean accesibles a la mayoría de los hogares. Bien, quiero hablar un poquito de las diferencias y de la complementariedad del principio de justicia y del principio de cuidado, pero seré muy breve. El principio de justicia propone el tratamiento igual a todas las personas. Pretende ser un principio objetivo, abstracto, universal. Se refiere a todos en general, con imperativos categóricos, sin excepciones. En teoría, en un mundo ideal, no estaría mal. Y yo alabo la apuesta que hizo Immanuel Kant, pero veo que ese imperativo categórico ha quebrado muchas veces
en esa misma cuna alemana quebró para la leyenda negra de la historia, con tantos millones de muertos, de asesinados, de perseguidos. Obra siempre de tal manera que tu obra sea considerada por todos los demás y que la humanidad vaya hacia adelante. Trata a los demás como quieras ser tratado. No trates a los demás como cosas, como números, como objetos, porque el ser, por ser racional, ahí es donde está el tema, por ser racional. El sentimiento, la emoción, queda marginada. Es un formalismo importante, e importante creo que ha sido para la Declaración de los Derechos Humanos, que no es poco. Se han plasmado en un tablero, en el tablero de la historia, en la pizarra de la historia, pero el desarrollo, amigo, el tema está en el desarrollo de los derechos humanos. Y en este sentido pensamos que el cuidado es también un derecho. El cuidado presenta a personas concretas, supone el trato a cada ciudadano conforme a sus necesidades en cada momento concreto de su vida. Tanto el principio de justicia como el principio del cuidado pienso que deben de enmarcarse en una actitud y en una teoría ética. No hay razón para contraponer la ética de la justicia, sí diferenciarla, con la ética del cuidado. El cuidado también es debido en justicia. Las normas jurídicas deben de recoger el deber del cuidado. Y aquí es donde hablo de que el peligro, sobre todo en los investigadores éticos, es enfrentar teorías. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar aspectos que complementan, que enriquecen la reflexión ética y las opciones morales. Por ejemplo, he estado criticando el formalismo ético. Sin embargo, una de sus mayores representantes en nuestro país ha sido sin duda Adela Cortina. Y mirad lo que dice en filiación kantiana. Pues en su libro Ética cosmopolita, ¿se oye ahora? Mejor. ¿Se oye mejor? ¿O Sí. no puedo gritar más? Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Tú te hacías eco en el artículo que escribiste. Dice Adela Cortina que lleva varios años diseñando una ética de la razón cordial, corazón. Además, esto que defiende Leonardo Bosch desde un cristianismo abierto, hermoso, ecológico, ha llegado a Adela Cortina, que le cita, ha llegado a Victoria Camps y a otros muchos autores, que esos ya más próximos, como Pepe Laguna, que por cierto he visto que también os ha trabajado en Noticias Obreras. Pepe Laguna es el que dice que hace falta, dado el colapso que hay ecológico y social, un imperativo nuevo, un imperativo categórico, que es el cuidado, la cuidadanía, un pacto social de ciudadanos que se cuidan. Bueno, pues un reconocimiento cordial o compasivo que nos lleva a preocuparnos por la justicia, pero no entendida como condescendencia, sino como la capacidad de compadecer la alegría y el sufrimiento de los que se reconocen como autónomos y a la vez vulnerables. La diferencia con la ética del cuidado es que la autonomía, más que un punto de partida, está delante de nosotros para ir conquistándola y desarrollándola, no dándola por supuesto, simplemente. ¿Se entiende? Bien, pues argumentar en serio sobre lo justo carece de sentido, dice Adela, si esa exigencia no brota de una razón cordial,
porque conocemos la verdad y la justicia no solo por la argumentación racional, sino también por el corazón. Por eso la virtud humana por excelencia, tú le diste título a tu artículo, es la cordura en la que se dan cita la prudencia, la justicia y la cardía, que es la virtud del corazón lúcido. Bien, y en este sentido yo voy a romper un poco el esquema, hacer referencia a dos posturas éticas que a mí me llaman la atención y que creo que son muy complementarias con la ética del cuidado y que están presentes en todo lo que yo he escrito, de alguna manera están presentes. Una de ellas es Emmanuel Levinas, un judío, un lituano judío de origen judío. A varios familiares suyos los asesinaron en los campos de concentración y él también estuvo en un campo de concentración. Pertenece a lo que se llama el judaísmo crítico. Tendrían que leerlo pues todos nosotros, pero también los que viven en Israel. En la yo le llamo ética de compasión, ética de la responsabilidad solidaria. Levinas dice que la sociedad sitúa a los humanos unos al lado de los otros y la ética cara a cara. La ética es previa y anterior a la política. La mirada del otro que pide socorro es anterior a nuestra libertad. El otro, el rostro del otro, nos hace responsable de su suerte a nuestro pesar. El otro es el sufriente. El otro es el emigrante. El otro es el necesitado. Los que sufren injustamente. Todas las víctimas son el otro. Dice, nuestra libertad es posterior. Desde nuestra libertad podremos actuar con compasión, que es un sentimiento mediado racionalmente, es otorgar al otro sufriente prioridad sobre uno mismo. Podemos optar por el cuidado, por el socorro o por pasar de largo. Pero dice, pensemos que los necesitados un día podemos ser nosotros. Eso mismo decía Paul Ricoeur. En el libro Totalidad e Infinito dice así: los que no acogen, valoran y ayudan a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Cita un montón de citas del Antiguo Testamento que a mi modo de ver son un preludio de la fraternidad evangélica. A los pobres, a las viudas, a los huérfanos y extranjeros no creen en Dios ni son humanos. Creer en Dios es ayudar a los necesitados y muy especialmente a aquellos que ninguna ley protege. Acogerlos es la prueba suprema. La piedra de toque de nuestra humanidad es escuchar el grito de socorro de los desamparados, de los excluidos. Es acoger a los expulsados e ilegales. Y también yo le pongo como complementaria la ética de liberación nacida en Latinoamérica. Y en concreto solamente os diré algo que me impactó. Y me impactó porque lo oí, mi mujer no me pudo acompañar, está embarazada, y nos habían dado la noticia 2 días antes de que venían gemelas. Pues tuve la suerte, la dicha y la tristeza a los pocos días de escuchar a Ignacio Ellacuría en una conferencia memorable en Murcia. Fueron las comunidades de base las que le invitaron un día que llovía. Pocos días antes de su cruel asesinato, escuché a Ignacio Ellacuría afirmar que ser libre es ser realista. Era discípulo conocía fenomenalmente a Zubiri, a Javier Zubiri. Ser realista. ¿Y eso qué es? Pues contrario al egoísmo y al pragmatismo. Ser realista no es ser egoísta ni pragmatista, es hacerse cargo de la realidad. Pero no desde
el primero ni el segundo de los mundos, sino desde el tercero y del cuarto, dada nuestra interdependencia. ¿Y para qué? Pues para que sea como creemos que debe de ser, menos cruel, al menos menos cruel y menos inhumano. Es precioso. El imperativo negativo de la escuela de Frankfurt, encarnado en Adorno, esto lo aprendí por mi gran amigo José Antonio Zamora, que trabajó tanto a Adorno. Ante la quiebra de humanidad que supuso el nazismo, dijo que el principio de Kant, principio categórico de Kant, había quedado obsoleto. Solamente podemos poner en marcha un imperativo negativo, que es obra de tal manera que la catástrofe, la quiebra de humanidad, esa hecatombe no se repita, que la historia triste no se repita. Se va repitiendo tristemente. Por eso hablar de la esperanza y ciertamente esa terca esperanza de la que ha hablado algún cristiano comprometido, la terca esperanza, es lo que nos hace falta. Bien, pues también es complementario a mi modo de ver la no violencia activa y vivir, como decía mi gran maestro Jean Lacroix, vivir bajo la dialéctica del derecho y del amor. Decía él que el derecho, que las leyes, solamente pueden convertir a la sociedad en un cuartel y que el amor solo pueden ser buenas intenciones y buenas palabras, sin compromiso social. Por eso, dialéctica entre el derecho y el amor. Los cuidados deben de estar en el centro de la reflexión social y política de cara a la sostenibilidad de la vida, y dado el colapso ecológico de fondo, la vulnerabilidad y sobre todo el sistema neoliberal que todo lo engloba, lo incluye, excluye al mismo tiempo económica, política y culturalmente a la inmensa mayoría. Debemos desenmascarar el carácter ideológico de la retórica de la globalización y del crecimiento del PIB. Sobre esto sí quería deciros algo. Y es que, coincidiendo con lo que el Papa habla de la importancia del trabajo, decía el Papa Francisco, que por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Por eso, trabajar como hacéis, por un trabajo decente, eso es la ética del cuidado puesta en marcha. Hay leí un libro de dos premios Nobel de Economía, Banerjee y Duflo. Manifiestan que hay evidencias científicas de que el desempleo es mucho más que la pérdida de ingresos, pues conlleva la pérdida de una meta en la vida, del sentido pleno de pertenencia a una sociedad y del sentimiento de dignidad. También argumentan que sus investigaciones establecen evidencias de que la falta de trabajo repercute desfavorablemente en la salud, en los años que viven las personas y sobre todo en su autoestima. En definitiva, el desempleo es una lacra de nuestro tiempo que impide a las personas el desarrollo de sus capacidades y el respeto de su dignidad. Es una frivolidad inmoral la tendencia actual a la reestructuración de empresas rentables si contemplan el despido de trabajadores o la jubilación anticipada. Una sociedad decente y un gobierno decente, justo, tienen que invertir en políticas económicas que generen empleo en los jóvenes, etc.
Y dicen estos autores en otra página que hemos llegado al fin del decrecimiento, que tenemos que desactivar y criticar el mito del crecimiento del Producto Interior Bruto de un país, porque no suele redundar en el beneficio y en el bienestar de todos los ciudadanos. No quiero terminar sin hablar 3 minutos de Leonardo Boff y 5 minutos sobre la fraternidad evangélica. Leonardo Boff, en estos 2 libros que os he dicho, y podéis encontrar en la bibliografía del capítulo del cuidado de uno mismo para cuidar bien de los demás, dice que los síntomas de la crisis civilizatoria que vivimos presentan el fenómeno del descuido, de la indiferencia, del abandono, de la falta de cuidado. Existe en primer lugar descuido y desinterés, dice Boff, por la vida inocente de los niños, que son usados como combustible para la producción en el mercado mundial. Los datos de UNICEF resultan aterradores. Más de 200 millones en América Latina, África, Asia, presentan pequeños esclavos a quienes se les niega la infancia, la inocencia y la ilusión. Existe un descuido y una indiferencia por el destino de los pobres y marginados, castigados por el hambre crónica y expuestos a miles de enfermedades que habían logrado ser erradicadas y ahora están regresando. Existe descuido por la suerte de los desempleados y los jubilados en condiciones precarias y millones de excluidos del proceso de producción, que son calificados como descartables, como diría también el Papa, y como ceros económicos. Existe un descuido y un abandono de los ideales de generosidad agravados por la hegemonía del neoliberalismo y el individualismo y por la exaltación de la propiedad privada. Se menosprecia la solidaridad sin fronteras. Existe un descuido y una indiferencia por la dimensión espiritual que cultiva la lógica del corazón y la compasión hacia todo lo que existe y vive. No existe cuidado por la inteligencia emocional. A eso le he dedicado yo también bastantes páginas. Existe descuido y desinterés por la cosa pública. Se organizan políticas pobres para los pobres. Las inversiones en seguridad, alimentación, salud, educación y en vivienda son por lo general insuficientes. Descuido vergonzoso respecto a la moral en la vida pública, con frecuentes casos de corrupción, de malversación, grupos de poder anclados en un mar de intereses corporativos. Descuido por salvaguardar nuestra casa común, abundante autodestrucción del sutil equilibrio físico-químico y ecológico del planeta hacia una devastación de la bioesfera. Descuido de la forma de organizar los planes de viviendas de calidad al alcance de todos los ciudadanos. Abarrotados de aparatos tecnológicos, vivimos tiempos de apatía, de insensatez, regresando a determinados aspectos de barbarie y de violencia para resolver los conflictos. Bien, hablemos ahora brevemente, que es lo que yo quería, después de la importancia que tiene en el cuidado de sí, la adquisición del pensamiento crítico. En fin, yo he trabajado también mucho en este aspecto con los alumnos y en escuelas de padres y en los centros de profesores. El cuidado de la mente o cuidado espiritual, la importancia, pues yo quisiera hacer un homenaje a mi gran profesor, maestro de mi vida, que es José María Castillo. En su último libro, yo me he leído todos los libros de él, con mucho gusto, me ha ayudado tanto, cuando decía cómo era, sin justicia no hay Eucaristía, nos dio unas clases a nosotros.
Bueno, pues este es Declive de la religión y futuro del Evangelio. Pero Castillo, que habla muchísimo de lo que es el seguimiento a Jesús hoy, habla de la necesidad de la vida contemplativa, de la oración. Dice, porque si no, la espesura de la realidad es tan dura, es tan fuerte, que nos quemamos. La manera de resistir, de persistir de forma creativa, con esperanza, va por la vía de la contemplación. Bueno, de la prosocialidad a la fraternidad universal. A juicio de María Martinón, como os he dicho antes, de entre los atributos que caracterizan al Homo sapiens, es posible que nuestra prosocialidad, nuestra preocupación por el otro, sea por compasión, por empatía o por la comprensión de que algún día nos puede tocar a nosotros en su lugar, sea una de nuestras señas distintivas. Hace una defensa de los viejos, de nosotros, extraordinaria, de lo que los abuelos ayudan a la especie. El libro os lo recomiendo, Homo Imperfectus, es de 2022. De los tres valores de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, este último enseguida quedó disuelto en el olvido y la indeterminación. Se ha hablado a veces de solidaridad, pero de una manera tenue, a mi modo de ver. Pues hoy el valor que más necesitamos es la fraternidad. Piensan no solamente creyentes, sino agnósticos, pensadores que no están adscritos a alguna religión. La fraternidad es el vínculo, dice Victoria Camps, que une a todos sin distinciones, y porque une mueve a corregir las desigualdades y a ejercer la libertad con más responsabilidad. El comportamiento fraternal es lo que le falta a la igualdad liberal, que por sí sola no explica por qué las personas deben de ayudarse unas a otras, en su obra Tiempos de Cuidado, de 2021. Pues el Papa Francisco nos dice que somos hermanos, que todos los hombres, como decía también Gandhi, somos hermanos. A todos nos toca aplicarnos en el arte de promover una ética del cuidado, dice el Papa, en nuestros contextos diarios, en los distintos niveles de las relaciones humanas, en los cuidados de la salud, en las conversaciones, en las redes sociales, en la vida cívica, en la formación de los niños y jóvenes, en la hospitalidad hacia los inmigrantes o en los mensajes que ponemos en circulación en la sociedad. ¿Qué tengo que hacer?, decía el jurista, para heredar la vida eterna. Y Jesús le hizo contestar y contestó muy bien: amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y dice, haz eso es lo que tienes que hacer. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano. Yo me alegro como cuando veo la alabanza de esta parábola en autores, que digo, agnósticos y no creyentes. Me produce una alegría enorme. El Papa Francisco nos sitúa en la encíclica Fratelli Tutti, en este icono, ante este icono de la parábola de la compasión. Recordémosla brevemente. Mientras dos personajes pertenecen al respetado mundo socio-religioso oficial, pasan de largo ante un ser humano robado, agredido, medio muerto y abandonado a su suerte, un tercer personaje, un samaritano considerado hereje, porque no era de la religión del templo, despreciable por no pertenecer a esa religión, se conmueve y se acerca para cuidarlo. De esta manera el cuidado se torna en una respuesta a la muda llamada de socorro por parte del débil y vulnerable como es el herido. La imagen del buen samaritano
presenta al prójimo en situación, al prójimo concreto, histórico, que interpela y compromete cada uno en nuestras opciones decisivas, en relación con las cuales se demuestra si uno es o no prójimo del necesitado. No se trata ya de saber quién es mi prójimo, sino de saber de quién soy yo prójimo y cómo me convierto en prójimo de otro. El prójimo no es solo el otro para mí, sino el yo para el otro. La parábola, esto lo he escrito yo ahí en el libro, no solamente nos muestra con claridad que el prójimo es aquel de quien yo me hago cargo porque cuido de él en un momento determinado, no, sino también porque me preocupo de su suerte más allá de la acción concreta. Le dice el samaritano al posadero: cuida de él, y si gastas algo más, le entregó dinero, te lo pagaré cuando vuelva. La parábola, voy a terminar, no os preocupéis, nos muestra la ética del cuidado que se necesita practicar prioritariamente, más allá de nuestras creencias y posiciones ideológicas o religiosas, con el fin de construir un mundo más humano. Se trata de un cuidado verdaderamente completo, genuino, fraternal, sin intereses, lo he escrito aquí, sin quedarse a la mitad. Se inscribe dentro de la lógica de la gratuidad, considerando que todos somos hermanos y que debemos decidirnos a cuidar unos de otros. El cuidado es el camino ético hacia la fraternidad, esto es, hacia más humanidad. Para construir una deseada ciudadanía cosmopolita, una verdadera ciudadanía o cuidadanía, como diría Pepe Laguna, los ciudadanos, además de presentar exigencias y reclamar derechos, debemos de asumir nuestra responsabilidad y nuestros deberes. El respeto a la dignidad de cada persona tiene que conducir al cuidado propio y al de los demás como objeto de nuestros desvelos. La responsabilidad mía para el otro es la responsabilidad de una persona única por otra persona única, y también por la comunidad biótica de la que formamos parte y por la naturaleza. Me vea o no, sea pariente o no, sea de mi país o no, tiene que ver conmigo. Tengo que responder de ella. Vida en el amor, eso es lo que tenemos que vivir también en nuestras comunidades. Decía Ernesto Cardenal, regalé, cuando trabajaba en Pastoral Juvenil, más de 300 libros, mis ahorritos me los gastaba regalando ese libro a muchos jóvenes que ahora, con el paso del tiempo, lo conservan y agradecen. Decía así, este poeta y místico y hombre comprometido socialmente: somos un invento del amor y hemos sido creados para amar. Somos alambres conductores de la corriente de alta tensión que es el amor, y por eso no debe de existir el amor propio, el egoísmo, y yo diría con Erich Fromm, ni el egotismo, que es también el amor de grupito cerrado o de dos personas sin puertas abiertas. El amor propio, el egoísmo, es aislador del amor. Por eso debemos amar a los otros como a nosotros mismos. Debemos ser transmisores del amor, porque la sustancia no falsificada de nuestro ser es el amor. Bonhoeffer, al que le dediqué yo una tesina en teología, víctima de Hitler, decía que Jesús es el hombre para los demás, pues que no hay mayor amor que dar la vida por los demás. En esto conocerán, si sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor, decía López Baeza a don Antonio, en el cielo estás. El amor es la guerra que tiene que hacer el hombre a todo lo que intente negar su propia humanidad. Y esto con un grupo de jóvenes hace ya más de 30 años, en una lluvia de ideas, en un brainstorming, decían:
que en las comunidades cristianas vivir el amor a raíz de este libro era respetar, adaptarse, comprender, disculpar, perdonar, aceptar al hermano difícil, comunicarse, acoger, dialogar, ser solidario, ser generoso, arrimar el hombro y ser fiel con fidelidad creadora, no con dogmatismo y menos con otras actitudes de cerrazón. Sí, pues, en homenaje a mi maestro, ¿A la hija? José María Castillo, pues si queréis, es lo que habla muchísimo, dice que se da un declive de la religión tradicional, y enumera por qué y cómo y tal, pero la fuerza del Evangelio y el futuro del Evangelio. Habla mucho del seguimiento a Jesús y habla mucho también dentro del seguimiento de la actitud contemplativa, cómo Jesús se retiraba, cómo Jesús oraba y cómo los que le seguimos. Y entonces pues yo quiero hacerle un homenaje y me tenéis que ayudar vosotros. Tenéis que cantar lo que yo cante. Yo canto lo que yo cante, cantáis vosotros, que es muy fácil, que es para seguir a Jesús. Es muy fácil. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Quieres saber quién soy? 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 Ven y lo verás. Ven y lo verás. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Un aplauso a Castillo.